Este acto, como me enseñó el decano de la Facultad de Derecho, está preparado para los alumnos. Obviamente, se están escuchando por YouTube, nos están viendo, están disfrutando de esta jornada muchas personas que no son alumnos, pero esto está principalmente dedicado a ustedes, a todos los alumnos que los están escuchando. Les pido que lo disfruten, les ruego sí que pongan mucha atención, muchísima, sáquenle jugo a este acto, a la universidad, a los panelistas, vean las citas de autores, las fuentes que citamos, los videos que vamos a exhibir. Presten atención, por favor, les pido, concéntrense, filmen, saquen fotos, tomen notas de los autores que citan en los fallos, de los libros que se mencionan. Todo va a ser bastante rápido en honor a la atención de ustedes, no queremos aburrirlos, y muy concentrado para evitar cansancio. Antes de hablar de los delitos, de las mafias, de la trata de personas, quiero hablarles de ustedes, de los que están acá, y los que nos están viendo por YouTube no pudieron venir. Porque ustedes son los que van a escribir lo que viene. Y ustedes son los que van a estar acá arriba dentro de poco. Este observatorio, al que le ha dado creación con mucha inteligencia y decisión el grupo de la universidad, el grupo que lidera la Facultad de Derecho, no es un taller de desgracias o de muerte. Van a ver muchas cosas feas, van a ver cosas que no son buenas, pero a las que se van a tener que enfrentar aquellos que realmente quieran ser transformadores de la sociedad. No es un lugar de pesimismo, es un sitio de observación. Hoy van a empezar un viaje, a hacer un despertar ante una realidad que nos llama a reaccionar, a actuar, a tomar la acción, no la contemplación anómica y boba, al decir de, tomen nota, Carlos Nino. Y si pueden, lean el libro que se llama Un país al margen de la ley. Es muy interesante. El país, la sociedad, sus familias, lo necesitan a ustedes. Jóvenes, atentos, despiertos, valientes, preparados y honestos. Todos necesitamos fiscales que no se vendan, jueces que no se doblen, periodistas que no se callen, abogados que no se arrodillen. Pero debemos entender que esos personajes no vienen de Marte. Serán elegidos entre ustedes. Ustedes son los protagonistas. No vinimos acá a recordar la puridad de lo que está ocurriendo. Vinimos a encender una luz. Este observatorio no es un museo de horrores, es un laboratorio de esperanza. Aquí se estudia, se analiza, se forman conciencias, se investiga y se actúa para que esto que van a ver, lo aberrante, no nos vuelva a ocurrir. Y fundamentalmente, que ustedes sepan que tienen que ocupar lugares estratégicos, lugares de poder. Porque lugar que no ocupa el ciudadano honesto y preparado es tomado por un mediocre. Y también lean El hombre mediocre de José Ingeniero, de 1885. Muy interesante. Prepárense con pasión, sugerencias, con conciencia, con decisión y con sabiduría. Y tomen nota de esto. El conocimiento sin coraje es inofensivo y el coraje sin conocimiento es ciego. El futuro va a necesitar de ambos. Métanse, tomen su lugar, hablen. Ustedes, los que están acá y los que nos ven por redes, no son espectadores hoy, son los protagonistas. Asúmanlo, porque los protagonistas no esperan que las cosas cambien, son los que las cambian. Damos así por iniciada oficialmente la presentación del Observatorio de Trata de Personas y otros crímenes aberrantes, creado por la Universidad de Belgrano y dependiente de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Acabamos de entrar en el mundo digital a través del link de YouTube que ha sido publicitado en las redes y por la universidad ampliamente. Como también seguimos recibiendo preguntas que serán efectuadas y según la disponibilidad del tiempo responderán los panelistas al finalizar este evento. La Universidad de Belgrano, consciente del avance virulento del crimen organizado, asume hoy el deber de abordar académica y científicamente fenómenos que amenazan a la humanidad misma. La trata de personas, el narcotráfico, el contrabando, la esclavitud moderna, el tráfico de órganos y todas las manifestaciones de violencia estructural que degradan la dignidad humana. Quiero agradecer profundamente este gesto de institucionalidad
el acompañamiento sincero, humano y profesional del señor decano y vicepresidente de la Universidad, doctor Dino Beliolio Clavot, colega y amigo de la vida, y del doctor Juan Carlos Frontera, director del doctorado de Ciencia Política. Gracias también. Gracias al equipo técnico, liderado por Nacho Baigorria, que está acá trabajando desde muy temprano, y Agustín, permitiendo que este acto sea compartido por las redes, por toda la comunidad. Y como el tiempo es un bien escaso, pasamos directamente a lo esencial, nuestros invitados. Una vez presentados, serán invitados a subir al escenario y ocupar sus puestos de combate intelectual y social de estos flagelos. No fueron elegidos al azar. Son personas elegidas porque consideramos que lo mediático tiene que estar formado por estas personas. Consideramos que los WandaGate son muy interesantes para una porción de individuos que no están preparados para entender que tienen que actuar en contra de lo que está ocurriendo en este momento. Para escuchar a una persona que ha ocupado varios cargos importantes en la vida política, académica y social de nuestro país y el exterior. Van a escuchar al doctor Miguel Ángel Toma, que es un filósofo académico y ex funcionario nacional. Él se graduó en el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús. Fue profesor en la Universidad de El Salvador, en la Universidad de Salamanca. Fue diputado nacional, presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, secretario de Seguridad Interior y titular de la Secretaría de Inteligencia de la Nación. Fue clave Miguel Ángel en la promoción de varias leyes nacionales de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia nacional. Hoy preside el Centro de Investigación y Estudios Estratégicos y dirige la revista Estrategia para el Nuevo Milenio. Es socio de la consultora T6C Anpay Sociedad Anónima y es director en representación del Estado en Termium Sideral. Miguel Ángel se puede definir como un pensador que une la filosofía, la política y la seguridad con sentido humanista. Invito al licenciado Miguel Ángel Toma a tomar la palabra. Pide aplauso, por favor. Nuestro segundo panelista, distinguido compañero, amigo Francisco Pon Vergés, es abogado de la Universidad Católica Argentina, fue juez penal durante casi 2 décadas en la provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como secretario de Política Criminal de la Procuración General Bonaerense, docente en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Nacional de La Plata, y también en la Escuela del Ministerio Público. Es especialista en litigación oral, quipullo por jurado, fue invitado varias veces a dar clases en los Estados Unidos sobre el tema de litigación, es un experto que es especialista en litigación oral y cuyo por jurados, y es formador de nuevos fiscales y defensores. Integra la red anticorrupción de ministerios públicos, representa, a mi modo de ver, humilde, la figura del jurista práctico, que combina experiencia judicial con visión institucional y vocación docente. Adelante, Francisco. Aplauso, por favor. Bueno, a continuación voy a presentar a un amigo que quiero mucho, un abogado de trinchera, como le llamo yo, una persona que trabaja, ejerce la profesión, pero no trabaja de abogado, es abogado. Es un abogado penalista, es docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Es defensor por convicción y estudioso por vocación. Es un compañero ejemplo de los abogados que dignifican la profesión. Muchos años trabajando seriamente en la profesión de abogado, innumerable cantidad de juicios llevados adelante exitosamente en diferentes jurisdicciones y temáticas penales. Es maestrando en la Universidad Austral, es un ejemplo para mí y para compañeros de ser humano, buen hijo, buen padre, buen hermano, excelente compañero de estudios, repleto de efectos de solidaridad, compañerismo y responsabilidad ética. Y le agradezco que esté hoy acá, porque tiene un grave problema de familia, pero el hombre está acá. Adelante. Muchas gracias. Tenemos 12 pin.
Bueno, ahora tenemos un invitado de una de las profesiones más importantes de una nación, una de las profesiones amparadas por la Constitución Nacional, artículos 18 y 19, por innumerable cantidad de fallos de nuestra Corte Suprema liberal. Tenemos una Constitución hermosa, cuidémosla, respetémosla. Le vamos a dar espacio para que nos escuche el invitado que vamos a presentar. Vamos a poner a Daniel Enz en pantalla. Vamos a preguntarle si nos escucha. Estamos comunicándonos con Zoom, con Entre Ríos. Él es un periodista de acción, es un gran escritor, es un periodista de investigación y ojalá que nos podamos conectar y que podamos tener su palabra y su opinión, porque realmente en estos últimos años ha habido una gran crisis para nuestro país, que es prácticamente la desaparición del periodismo de investigación. Los recursos que se han quitado al periodismo de investigación están directamente ligados a los intereses que tratan de que no se investiguen los grandes negociados, las grandes organizaciones criminales y las grandes fuentes de financiamiento de esas organizaciones criminales. Así que ojalá que lo podamos conectar a Daniel. De cualquier manera yo lo voy a presentar, aunque no nos escuche. Él es un periodista de investigación, es fundador de la revista Análisis, por más de 30 años dedicado a documentar casos de corrupción, política, judicial y policial en la Argentina. Su obra es un registro histórico del poder. Entre sus principales hilos se destacan Rebeldes Ejecutores. Tomen nota, escuchen, acuérdense, si quieren tomar algún libro, están todos en internet. Código de Fuego, El Día del Juicio y las Flores de Tierra, Sociedad Anónima. ¿Me escuchás, Daniel? Yo escucho perfecto. Bueno, no te estamos viendo, pero si me estás escuchando, te estoy presentando. Le pido un aplauso para Daniel Enz, que está escuchando. Acá todo el auditorio te aplaude. Gracias, Daniel. El año pasado, Abusos y Pecados, Herencia de Familia, le dieron el premio a su última obra premiada, que fue El Lido, premio FOPEA al mejor libro de investigación acerca de la corrupción entre la justicia y la política. Estudió Sicarios de la Caja, La Banda de los Contratos, Crimen por Encargo, que es su último trabajo sobre el asesinato del escribano Rubén Calero. Daniel Enz ha sido, y escuchen bien, y tomen nota de lo que es crimen de carácter, y estúdienlo. Daniel Enz ha sido denunciado, perseguido y difamado por su labor, pero nunca cedió ni se cayó. Sufrió presiones y campañas de descrédito, intentos de lo que en la jerga mafiosa se define como asesinato de carácter. Pero él respondió con lo que lo caracteriza, la verdad y la evidencia. Bienvenido, Daniel. Si nos estás escuchando, invitamos a escuchar las exposiciones después de Miguel Ángel, Francisco y Hernán, y te damos la palabra. Comenzamos con la exposición del doctor Miguel Ángel Stoma. Gracias, Miguel. Adelante. Bueno. ¿Ya? Ahí está. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Muchas gracias a las autoridades de la casa. Realmente me parece sumamente importante abordar estos temas. Fíjense ustedes que tuvieron que ocurrir dos cosas como para que la opinión pública reaccionara frente a algo que larvadamente venía desarrollándose y que fueron estos impactos lo que nos llevaron en general a tomar conciencia de la gravedad y de la amenaza que significa el crimen organizado y particularmente el narcotráfico. Me refiero en lo interno, en lo nacional, al triple crimen de Florencio Varela, las 3 chicas que fueron brutalmente torturadas y asesinadas, y lo que pasó recientemente en Río de Janeiro, ¿no? Es decir, 2 elementos que fueron algo así como la eclosión de una situación que se venía generando, que era el proceso de crecimiento y desarrollo de las organizaciones del narcotráfico y del crimen organizado. Situación que comienza a tener una muy fuerte desarrollo en los últimos tiempos debido a varios fenómenos
donde se empiezan a dar un maridaje entre las estructuras tradicionales del narcotráfico con fenómenos políticos muy llamativos. Me refiero concretamente al desarrollo de algunos países, especialmente voy a hablar de América Latina, donde el narcotráfico ha penetrado tan profundamente sus estructuras que hoy podemos hablar en esos casos de estados fallidos o narcoestados. Me refiero, para poner 2 ejemplos, puedo poner muchos más, lamentablemente, a Venezuela y a Bolivia. Venezuela, como ustedes saben, hoy tiene una estructura de poder encabezada por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello y por otra serie de personajes, como el caso de Vladimir Padrino, que han utilizado la estructura de las Fuerzas Armadas y de la cúpula de las Fuerzas Armadas como el instrumento de sostenimiento de su propio poder autoritario, y que en el marco de la crisis económica y social que este tipo de gobiernos de izquierda, además entre comillas, lo de izquierda, presuntamente nacionalistas, han generado, que terminan financiándose esa estructura. ¿Por qué? Por la vía del narcotráfico. El cártel de los soles es la expresión más clara de esa estructura en el caso de Venezuela, que constituye ese cártel y busca el instrumento por el cual, me parece que así, dijo, no sé si escuchan bien a pesar, bueno, sí, escuchan bien. Les decía entonces, esa estructura termina así desarrollándose sobre la base del control del Estado. La reacción más inmediata que también ha ganado en el espacio público mucha significación es el bloqueo que Estados Unidos está desarrollando sobre Venezuela antes en este momento. Pero también podemos poner el ejemplo de Bolivia. En el caso de Bolivia, la estructura del narco ha copado el gobierno, tanto el de Evo Morales en su momento como el de Arce. Gracias a Dios, la reacción del pueblo boliviano ha terminado por colocar frente al gobierno a una estructura, digamos, no precisamente identificada con el MAS o con esa suerte de socialismo del siglo XXI, pero que constituye un instrumento de mucha gravedad en términos de pensar si lo que hemos visto en Río de Janeiro no nos puede tocar a nosotros, porque me parece que esta es la clave que tiene que preocuparnos, la expansión del narcotráfico, del crimen organizado, que ha copado estructuras estatales y ha convertido a determinados estados en estados fallidos, en naciones que se sostienen sobre la base del narco, como el caso de Venezuela, como acabo de señalar, y el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, además, y acá presten atención, yo les pido disculpas por la síntesis que tengo que hacer de un tema complejo por los 12 minutos a lo que estoy sometido por la dictadura del tiempo. Pero fíjense ustedes que Bolivia tiene un estado dentro del estado, es el Chapare, la zona donde se produce la mayor cantidad de droga que termina ingresando a la Argentina por vía aérea, vía terrestre, por la hidrovía también, hay que analizar todos estos temas, y que hoy por hoy Evo Morales está atrincherado en el Chapare. Tiene directamente en esa estructura hay, les diría, una suerte de policía propia, una justicia propia, la llaman la justicia originaria o indígena, que se ha constituido prácticamente en un Estado y que resiste el ingreso incluso de las fuerzas de seguridad. Pero este dato no es menor, porque detrás de Evo Morales y del Chapare está nada más ni nada menos que el cártel de Sinaloa. Y detrás de Arce, que se va a ir ahora del gobierno, está nada más ni nada menos que el primer comando capital. Las estructuras del narco brasileño tan significativa como el Comando Vermelho, que acabamos de ver en todos los medios
el Río de Janeiro. ¿Por qué hago esta referencia? ¿Y por qué hablo del tema del narco a nivel continental? Por supuesto, esto merecería un detalladísimo análisis de cómo juega la política en esto. Pero el dato central es la geopolítica, ¿no? Pero el dato central es que las estructuras del narcotráfico han tenido desarrollo tan brutal en términos de su capacidad económica, en términos de la utilización de los estados como estructuras a partir de la cual proyectarse, que la capacidad de corrupción que generan es infinita. Y esta capacidad de corrupción, por el dinero que manejan, termina impactando en todos los niveles del Estado, que progresivamente, cuando llegan al máximo, terminan convirtiendo a los estados en narcoestados. El caso de Venezuela o el caso de Bolivia, por eso hice estas dos referencias. Pero cuidado, en nuestro país tenemos ya antecedentes que nos tienen que preocupar seriamente de la corrupción que se da en las estructuras de las fuerzas de seguridad en primer lugar, en segundo lugar en la justicia y finalmente en la política. El narco intenta perforar también la política. Lamentablemente tuvimos en estos últimos días en la realidad política argentina 2 casos de intento muy claros de penetración del narco a través de candidatos políticos. No viene al caso los nombres, ustedes lo saben perfectamente. En la provincia de Buenos Aires y el Río Negro fueron casos muy claros de vinculación de candidatos con estructuras del narcotráfico. ¿Qué indica esto? Que ya no solamente operan sobre los niveles más inmediatos que tienen que ver con el accionar de su propia actividad delictiva, sino que también intentan perforar la política. Ya no operan solo sobre las fuerzas de seguridad o judiciales o los estratos judiciales. No voy a poner los antecedentes, pero son por todos conocidos, sino que también ya están apuntando a la estructura política, esto es de decisiones de un país. Tenemos antecedentes muy antiguos, y que pareciera que ahora aparecen de nuevo en la superficie con mayor entidad. Pero tuvimos el caso famoso del triple crimen de Moreno, no sé si ustedes se acuerdan, de General Rodríguez, perdón. Ferrón, Forza y Fernández Viña, ¿no? Eran los nombres. 3 jóvenes que fueron asesinados porque se habían quedado con una cuota que no le correspondía del narco, pero habían sido importantes aportantes a la campaña de Cristina Fernández en el año 2014, 2015, 2000. Vale decir, hay muchos antecedentes. Lamentablemente tienen que ocurrir estas barbaridades que estamos viendo para tomar conciencia. Venimos anticipando esto hace mucho tiempo. ¿Por qué hago todo esto? Y voy a ir tratando de sintetizar el interés que tengo en esto, o lo que me parece que es interesante para tener en cuenta, que es la necesidad de abordar el tema del narcotráfico desde todo punto de vista, porque este desarrollo, este crecimiento, esta brutalidad en las metodologías, lo que pasó en Florencio Varela, es nada más ni nada menos que traer la metodología de Sinaloa a Buenos Aires. Es un cambio de calidad negativo en la metodología de estructurar la autoridad y de mandar mensajes a la sociedad que tienen las estructuras del crimen organizado. Vale decir, empieza a darse un fenómeno que en otros países está naturalizado y que de ocurrir esto en la Argentina ya sería un cambio cualitativo tan negativo que realmente debiera preocuparnos, que es la naturalización de la tortura y el asesinato previo a la tortura con las características brutales que ha tenido esto. Por lo tanto, y al efecto de no quedarme simplemente en el diagnóstico, Bolivia ha constituido también una amenaza de naturaleza militar, más allá de seguridad. Ustedes saben que recientemente Bolivia, durante el gobierno de Arce, hizo un acuerdo militar con Irán. Ustedes saben que Irán es el responsable de los 2 grandes atentados que sufrimos, el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. E Irán
ha hecho un acuerdo con Bolivia de proveerle material y equipamiento y formación a las Fuerzas Armadas bolivianas. Los drones, por ejemplo, con que Rusia ataca a Ucrania, que son de origen iraní, los va a tener Bolivia. De manera que piensen ustedes como un narcoestado termina haciendo alianzas de naturaleza geopolítica que no solamente afectan, en el caso de Argentina, la seguridad por el hecho del narco, sino también la defensa nacional, con lo cual hay que repensar seriamente cómo utilizamos todos los instrumentos del Estado en la neutralización de este tipo de amenazas. ¿Es probable que en la Argentina tenga los coletazos de Río de Janeiro? Sí. ¿Saben por qué? Porque en seguridad hay una premisa que nunca tienen que olvidar, que cuando se satura un territorio con la acción de las fuerzas de seguridad, como ocurrió ahora en Río de Janeiro, o como ocurrió y está ocurriendo en Rosario, si no se toman en cuenta y se resuelven las causas que generan el delito, en este caso el crimen organizado, uno puede saturar el territorio con todas las fuerzas de seguridad que ustedes puedan imaginar. Puede poner un policía, un gendarme en cada esquina, pero no va a resolver el problema. ¿Saben por qué? Porque cuando se satura una zona, el delito, si no se resuelven las causas, migra. Este es un dato central. Y lo que está ocurriendo en Río de Janeiro va a generar migración sobre Argentina. Ya tuvimos el caso reciente, en la semana pasada, que detuvieron a 4 jóvenes ingresando de Brasil a Misiones y que tenían antecedentes de narcotráfico y que eran parte de la estructura del Comando Vermelho. ¿Qué es lo que ha pasado? Patearon el hormiguero, las hormigas salieron corriendo. Es decir, si no abordamos la lucha contra la estructura del narcotráfico, que tiene que ver con la geopolítica, por eso hice referencia a Venezuela y a Bolivia, tiene que ver con la reformulación de las políticas de seguridad, tiene que ver con la reformulación de la justicia y del plexo legal de la justicia, y tiene que ver también con la geopolítica y la ubicación en el contexto de la actitud política de la Argentina respecto de esto. Cierro con lo siguiente. Frente a una amenaza de las características que tiene esta amenaza, hay que dar un combate de naturaleza íntegra. ¿Qué quiero decir con esto y termino? De pasar, ¿no? Por ahora termino con esto. Al narcotráfico y al crimen organizado se lo combate en 2 niveles. El de la oferta y el de la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? La oferta es la producción de la droga, el transporte de la droga, la comercialización y el lavado de dinero. Esto es la oferta, atacar la oferta. Para eso es necesario básicamente lo que acabo de señalar, políticas claras de seguridad en el plano judicial y también políticas en términos de la ubicación internacional. Pero hay que atacar también la demanda. ¿Qué es la demanda? El consumo. Hay que atacar el consumo en el sentido de planes, de acciones concretas que tiendan a evitar caer en el consumo de la droga. ¿Por qué? Porque si solamente atacamos al narcotráfico desde el punto de vista de la oferta, no vamos a resolver las causas que generan la demanda, que tienen que ver con lo económico-social, que tienen que ver con la ausencia de planes del Estado en términos de generar las condiciones para evitar la caída en la droga y que tiene que ver también con la recuperación de adictos. Pero esto ya no son políticas de seguridad, son políticas sociales. De manera que si no hay un plan integral que aborde estos 2 extremos, siempre vamos a tener la imperfección de ser mancos en esta lucha. Es con las estructuras de seguridad, con las estructuras de inteligencia, con las estructuras militares, de esto hay que hablar también, de cómo reformular esto, pero también en la otra mano es atacando y dando ayuda en términos sociales que tengan que ver con la posibilidad de construir un destino, que tengan la posibilidad de desarrollarse como seres humanos y que tengan la posibilidad de construir un destino y no caer
en la salida fácil de la droga. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Francisco, le preparamos hola Rita, le preparamos un video que es motivador. Le pido por favor que investigue quién es el que aparece en el video, cuál es el objetivo, cuál es el mensaje. Dio pie un poquito todo el detallado y perfecto análisis que hizo Miguel Ángel sobre la realidad social argentina, latinoamericana y mundial, para hablar de los últimos crímenes sucedidos en Argentina. Pero era un pantallazo, ustedes son muy chicos, muchos seguramente ni habían nacido cuando ocurrió esto, pero esto es lo que ocurría y esto es lo que está ocurriendo ahora, para que ustedes no crean que lo que ocurre ahora es nuevo. Esto es producto de toda una historia de impunidades, una historia de flagelos, una historia de complicidades, una historia de cobardías de funcionarios públicos. En su momento no hicieron lo que tenía que hacer, que es lo que la sociedad demanda. Así que si podemos, damos vista al video. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder. Catamarca, 7 de septiembre de 1990. Una chica de 17 años sale a bailar y se encuentra con su novio, pero nunca vuelve a su casa. 3 días más tarde, la encuentran brutalmente asesinada en las afueras de la capital, con indicio de que su cuerpo había sido sometido a todo tipo de vejaciones. Por la muerte de mi hija, seguí una parte de mi vida. El país conmovido. María Soledad Morales tenía 17 años. Iba a un colegio de monjas y se la veía sonriente y rodeada de amigas. Desde el principio fue notorio, además de la atrocidad del crimen, la velocidad con la que se buscó probar una supuesta hipótesis y dar por cerrada la investigación.
La actitud evasiva del Poder Judicial se sumó al silencio de una provincia que parecía estar ocultando algo. El mismo jefe de la policía, Miguel Ángel Ferreira, ordenó que lavaran el cadáver, eliminando así pruebas fundamentales. Más tarde, entre muchos otros descubrimientos estremecedores, se revelaría que era el padre de uno de los asesinos. A pesar de que mató a María Soledad, yo ordené Norco espero que la investigación establezca. Justamente estas irregularidades en la causa fueron las que dieron pie a la sospecha. El poder provincial estaba involucrado y estaba protegiendo a los autores del asesinato. Nosotros, la familia Luque, no tiene absolutamente nada que ver conjuntamente con mi hijo. Los hijos del poder comenzaron a llamarlos, pero solo a medias voces. Sus apariciones mediáticas denotaban una impunidad absoluta. Hay una serie de personas que se han agrupado para acusarme a mí, quieren dividir a la familia catamarqueña. Frente a esto, la provincia entera comenzó a movilizarse. Las llamaron las Marchas del Silencio. La primera fue en Catamarca, en 14 de septiembre de 1203, pero rápidamente se extendieron por todo el país. Las denuncias repetían que vieron salir a María Soledad drogada de un boliche y la subieron a un auto con varios hombres. La palabra fiesta se repetía seguido. Sin embargo, la demanda social no giraba tanto en torno al crimen, como un caso de violencia de género, sino se concentró más en la palabra corrupción, y lo que empezó a nombrarse cada vez más seguido, el poder feudal de la provincia. El trabajo sincológico que hicieron, metieron las escrituras de los AI a nivel de cubrimiento, se realizó también sobre las compañeras de María Soledad. Entre los nombres de los asesinos aparecían Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional, y Pablo y Diego Jalí, sobrinos del intendente. Todo lo que rodeó el caso fue un escándalo. En ese contexto pasaron a retiro a gran parte de la plana mayor de la policía catamarqueña. Luis Patti, represor durante la última dictadura militar, fue enviado desde Buenos Aires para investigar el caso, pero su complicidad con el aparato catamarqueño fue alevosa desde un primer momento. Conseguimos la prueba contra Luque en Catamarca en este momento, es lo más sencillo que sí. La cosa no debe ser. El caso fue tan paradigmático que en 1993 salió la película, dirigida por Héctor Oguera y protagonizada por Valentina Bacia. Como el crimen no estaba resuelto y el juicio ni siquiera había comenzado, los nombres de los victimarios fueron cambiados. Finalmente, los únicos presos fueron Luis Tula y Guillermo Luque. Hoy ambos están en libertad. El caso, sin embargo, volvió la visibilidad sobre este tipo de crímenes, donde la víctima es una mujer, aunque su marca más importante es la de una sociedad rompiendo el silencio para interpelar nada más y nada menos que al poder político. Hay un hecho que realmente está rodeado de mucho misterio. El fotógrafo posee mis cabezas por asesinar. Semana. Un automóvil está absolutamente en la ciudad. Es imposible secuestrar a una persona y retirarla de Pilamar sin que sepa si cada cuadro ni un político, cada cuadro ni un empresario. Un crimen en plena democracia era absolutamente conmocionante. Se comprobó que el periodista fue asesinado con un disparo en la cabeza. Y para mí, o fue la policía bonaerense, o fue aquel Yerda. Era el empresario más importante de la Argentina de los 90. Todo lo que tenía que ver con Sabrán tenía que ver con secretos. Que el señor Sabrán lidera una mafia. Se esconden. Ni siquiera se conocen las fotos. No dice la frase, sacarme una foto a mí es como pegarle un tiro de scooter. En el momento nos dimos cuenta que iba a ser una foto impactante. La foto que todo el mundo buscaba. Uno de los episodios más oscuros de la historia de nación. El caso de mayor magnitud en la Argentina y en la región, y no sabíamos dónde estaba la verdad. Que estaba empezó. Las esposas permitían a la policía. La de Fogin diferenciaron un muerto a duende. Había mucha denuncia de corrupción. Se hicieron investigaciones sobre comunicaciones telefónicas. Casi todo el gabinete de Menem tenía contacto con Sabrán. De llamar es un empresario como cualquier otro. La expectativa de si iba a hablar o no. Si hacen los ordenamientos y a Sabrán no se lo cuesta. Buscábamos explicaciones irresponsables del crimen inmundo de José Luis Cabrís. No son solo noticias, son personas, son historias, y que podemos ser cualquiera de nosotros. No se olvida de cabezas.
pescar. Me decía que los chicos se habían ido de vacaciones. Desde el viernes sabían que había cualquiera Rodríguez y no investigaban. Los cadáveres de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina aparecieron en un zanjón a 650 metros de la Ruta 24 en General Rodríguez, el jueves 13 de agosto de 2008. Estaban atados, con impactos de bala y signos de tortura. ¿Es verdad que tienen 4 balazos y 3 balazos algunos de los cuerpos? Tienen varios impactos y hemos identificado al menos 2 calibres. Llevaban 6 días sin aparecer y con sus celulares apagados, luego de ir a una reunión de negocios en un complejo comercial de Avellaneda. La familia supo desde el primer momento que algo raro pasaba. Dijimos que esto no era algo normal y que con una camioneta quemada nadie se iba a vacacionar. Entendemos que hay algo que unió a los 3 y no sabemos qué. Pero, ¿aún de esto? No, descártelo. El triple crimen terminaría por develar un entramado mafioso local e internacional, basado en la triangulación de precursores químicos, con ramificaciones en la venta de medicamentos y el ámbito de la política, en el que aparecían laboratorios cuestionados por la ANMAT. En INED se habían detectado distintas situaciones irregulares, no una sola. Hay alrededor de 13 causas en curso que nosotros tenemos conocimiento donde esta droguería está involucrada en mayor o menor medida. La palabra que más comenzó a sonar entonces fue efedrina, una sustancia utilizada para elaborar las llamadas drogas de diseño. El triple homicidio dejaba al descubierto la importación a gran escala del producto a la Argentina desde China y la posterior venta y exportación del producto a México. Vina, uno de los asesinados, tenía vínculos con el empresario mexicano Juan José Martínez Espinosa, señalado como líder de una organización narco. Pero no sería la única relación. Yo soy mecánico, yo la verdad que no sé. Me suben arriba de todo esto que no tengo idea. En diciembre de 2012, los hermanos Martín y Cristian Lanata y los hermanos Marcelo y Víctor Esquilachi fueron condenados a perpetua como partícipes necesarios de privación ilegítima de la libertad y triple homicidio agravado con ensañamiento y alevosía. Martín Lanata había convocado a la reunión en Avellaneda en la que desaparecieron los fallecidos. Nunca se determinó la autoría material o intelectual de los crímenes. Esteban Ibar Pérez Corradi, socio de Forza y quien lo había amenazado de muerte, fue señalado como el cerebro de los crímenes. Pero para la justicia no había pruebas. El caso prescribió en 2023. ¿El crimen de Varela fue una venganza, un escarmiento narco? Brenda del Castillo, 20 años. Morena Verdi, 20 años. Lara Morena Gutiérrez, 15 años. Estos son los nombres de las 3 chicas que fueron encontradas descuartizadas en una casa de Florencio Varela, uno de los crímenes más horrendos de los últimos tiempos. Su historia, en realidad, su historia policial, comenzó el viernes. 2 de ellas, según su familia, eran trabajadoras sexuales. El viernes partieron a una fiesta, ellas eran de La Matanza, donde, según sus familiares, les iban a pagar $300 a cada una. Fueron a toda una estación de servicio y pidieron un auto alquiler, pero a último momento el auto de la aplicación se suspendió. Entonces, de acuerdo a las cámaras de seguridad, apareció una camioneta Tracker, una Chevrolet Tracker, y ellas se suben, 2 atrás y una adelante. A partir de ahí no se supo más nada. Sus familiares empezaron a buscarlo, incluso ya imprimieron remeras con sus rostros, y los celulares comenzaron a dar apaptos. Sin embargo, la policía y la justicia, la fiscalía del doctor Duplá de La Matanza, lograron recolectar algunas pistas. La camioneta Tracker apareció abandonada en inmediaciones del Bajo Flores, donde están las villas 21-24, en actualidad Barracas, y la 1-11-14, y el barrio Ilia, y a su vez uno de los teléfonos de las chicas se activó en Florencio Varela. Siguiendo estas pistas y también las cámaras de seguridad que hoy ayudan muchísimo en la investigación criminal, se llegó a la casa donde los cuerpos de las chicas estaban descuartizados y donde en las paredes
se logró establecer que había manchas semáticas porque se pasó luminol el viernes ese reactivo que pone azul donde hubo sangre, aunque se lipe con mucha lavandina. Además, los policías cuando entraron oyeron mucha lavandina. ¿Cuál es el trasfondo de este triple crimen? Todas las fuentes parecen estar convencidas de que tiene un trasfondo námico. Hay 4 detenidos, 2 personas que estaban en la casa de Croce Varela cuando llegó la policía y 2 personas que eran propietarias de la casa. El principal sospechoso es un hombre de nacionalidad peruana al que se relaciona también con una villa de emergencia de la capital federal y con el tráfico de drogas. El móvil, lamentablemente, las fuentes coinciden hasta el momento en que las chicas se habrían quedado con droga. Más o menos 4 kilos. Esto en realidad es muy inicial y severa. Si resulta ser así, si resulta ser una trampa a ellas como escarmiento, esto, en mi opinión, no sería un femicidio. Para que fuera un femicidio, la motivación del crimen debería ser su condición de mujer. Si la motivación es el robo de cocaína, pierde esa calificación. Ustedes, los jóvenes, los estudiantes, son quienes mañana ocuparán los estrados, las fiscalías, las defensorías, los despachos judiciales y los equipos que investigan la verdad. Serán quienes deban mirar de frente al crimen organizado, a las mafias y a los corruptos que intenten comprar o someter a la justicia. Por eso, estudien, lea, recuerde, no se acostumbren nunca a la impunidad. Aprendan a distinguir con inteligencia, con alma y con coraje que tendrán que sacar de algún lado del corazón cuando estén frente a una persona honesta y cuando estén frente a un psicópata que solo busca manipularlos. No todo lo que sonríe es bueno, no todo el poder es autoridad y no toda obediencia es justicia. Si logran mantener la memoria, si no se dejan engañar por el miedo ni por la comodidad, serán ustedes quienes transformen el futuro y hagan la vida de todo un pueblo más pacífica y más feliz. Porque el mal no triunfa por su fuerza, sino por la cobardía de los que miran hacia otro lado. Y no se olviden que quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Bueno, espero que les haya gustado y que les haya dejado por lo menos una semillita. Vamos a escuchar a continuación, con todo gusto, al doctor Francisco Pomberges. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias a la doctora Seguridad de la universidad por haberme invitado a disertar. Para mí es un honor estar acá. Gracias a todos los que están presentes y que se han venido a escucharnos. Yo voy a tratar de ser lo más sintético posible y aclaro, como soy funcionario público en área de justicia, no voy a hablar sobre ningún caso en particular, no me corresponde. Sí, lo que voy a hablar es sobre el fenómeno del crimen organizado y de particular del narcotráfico desde la visión de lo que es la política criminal. Y ustedes se preguntarán qué es la política criminal. Y bueno, en realidad la política criminal son todas las herramientas, todas las decisiones, todos los medios que utiliza el Estado para hacer frente al fenómeno criminal. Estas herramientas, los métodos, las ideas, las acciones que lleva adelante el Estado se dividen y varían según de qué área del Estado estemos hablando. La política criminal puede ser fijada desde el poder legislativo a través de leyes, desde el poder ejecutivo a través de acciones, en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de cuestiones sociales, como acá ha dicho el licenciado Toma, y lo
de una manera muy clara, y desde la justicia, a través de cómo aplicamos la ley a los fenómenos. Y vamos a hablar un poco de política criminal y narcotráfico, para circunscribirnos al tema que hoy nos convocan. El narcotráfico es un fenómeno complejo porque no se trata simplemente de un movimiento criminal que busca ganancias y como podría ser una banda que se dedica a robar. El fenómeno del narcotráfico es complejo porque también es un fenómeno social y es un problema de salud pública. ¿Dónde penetra el narcotráfico? El narcotráfico penetra allí donde el Estado se ausenta. El narcotráfico penetra inicialmente y principalmente en los estratos más pobres. El narcotráfico avanza sobre los más vulnerables. Los más vulnerables ¿en qué? En términos globales, podríamos decir los más vulnerables en términos de poder adquisitivo, los más vulnerables en términos de las personas propensas a las adicciones, las personas que tienen ya problemas de base. Esos son los primeros que capta y sobre los que opera el narcotráfico. El narcotráfico es un gran negocio. Es un gran negocio. Y mientras el negocio de dinero, el narcotráfico va a crecer y va a aumentar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer frente al narcotráfico? Bueno, iniciemos sobre las decisiones de política criminal que se han tomado a nivel legislativo. En el año 90 se sanciona la ley 23737, una ley que es la ley de combate al narcotráfico. Una ley que trae escalas penales amplias y altas, tipifica una serie de conductas de manera exhaustiva, desde la tenencia para consumo de estupefacientes hasta el contrabando de estupefacientes y las bandas dedicadas al narcotráfico como delitos graves. Una ley que inicialmente fija que es de competencia federal. Ustedes creo que son todos estudiantes de Derecho y tienen claro que es la competencia federal, de que nuestro país es una república federal, ¿no? Que tiene un Estado central que representa, digamos, que nos representa ante el exterior y que atiende a los intereses propios nacionales, y después cada provincia tiene su autonomía. Bueno, en la ley 23737, la competencia federal, desde el consumidor hasta digamos, el tope de la cadena, el narcotraficante más peligroso, debían ser investigados y procesados por la justicia federal. ¿Qué fue lo que sucedió a mediados de la década del 2000, alrededor de 2005? Se sanciona una ley de desfederalización del narcomenudeo. ¿Esto qué quiere decir? Se incorpora o se suma a las fuerzas federales, a la justicia federal, también a las justicias provinciales, para que combatan la tenencia simple de estupefacientes, la tenencia para consumo y el narcomenudeo, o sea, el último eslabón de la cadena. Esta ley es una ley de adhesión que implica que las provincias, para asumir esa competencia, tenían que adherir. La primera en adherir en el año 2005 fue la provincia de Buenos Aires. Luego vinieron las provincias de Córdoba, Neuquén, Salta, ahora no recuerdo exactamente cuáles, pero se fueron adhiriendo y esto ¿qué implicó en la práctica? Que además de las fuerzas y la justicia federal, investigan la justicia provincial y las fuerzas provinciales. ¿En qué se tradujo esto? En números, en que se multiplicaron las causas por narcotráfico. Pero la pregunta es, ¿la desfederalización trajo algún nivel de eficiencia? Bueno, la respuesta puede ser sí o no, depende de dónde se vea. Hay más personas condenadas, más personas detenidas por narcomenudeo, por tenencia, pero el fenómeno no cesa, es más, se incrementa. ¿Por qué? Porque en realidad el combate al narcotráfico no es unidireccional, no se da a partir
no se combate de manera eficiente únicamente con la policía en la calle, con los procedimientos, con los juicios, el procesamiento de sospechosos y la condena de los responsables. También implica medidas de política social y medidas de salud pública. ¿Qué hacer frente a los adictos? ¿Hay redes de contenciones eficientes y suficientes en nuestro país? Hoy, los organismos dedicados a la recuperación y rehabilitación de adictos están en retroceso. No son suficientes. Los planes no son eficientes en términos de no llegan a todos, a los que llegan es muy difícil recuperarlos, no hay una red de contención, los tribunales reciben innumerable cantidad de personas adictas, no solamente a través de la justicia penal, sino también a través de la justicia civil y de familia, y no hay lugares donde dar contención a toda esta gente. Luego, ¿dónde penetra el narcotráfico principalmente? Como le dije al principio, en los barrios más pobres. En los barrios más pobres es a donde la gente va a adquirir la droga. Hace un tiempo, el último eslabón de la cadena vendía en su casa, recibía una X cantidad de marihuana, cocaína y caminó en su casa. ¿Qué sucedió? Ante la cantidad de procedimientos, allanamientos, el crimen fue mutando. Entonces hoy se dividen. El que vende en la vía pública y le va a buscar a la droga, por ejemplo, en la casa de un tercero. ¿Quién es un tercero? En general son madres solas que no tienen quien las contenga, que únicamente almacenan. No venden, el que vende es un tercero. Y para entrar a esos barrios están custodiados por soldaditos que dan la voz de alarma. Cuando estos modus operandi descubiertos por la policía y la justicia y empiezan a haber procedimientos integrales, el sistema de venta varía, muta. ¿Hacia dónde va? Hacia las redes sociales, hacia los grupos de Telegram, hacia los marketplaces de las distintas plataformas. Entonces hay que empezar a operar ahí. Pero de vuelta, estamos hablando de los más pobres, de los más necesitados. Allí donde no hay una presente del Estado. A ver si puede corregir el eco. Entonces esto que nos está mostrando, que no se trata únicamente de la represión, sino que se trata de que el Estado presente ya no hay las condiciones de vida que tienen las personas más vulnerables, fue corregir atender al fenómeno o al ayocrato de lo que necesitan un tratamiento de liquidación. Necesitamos trato. Bueno, como le decía, en definitiva, el fenómeno narcotráfico es muy amplio. ¿Y cómo se lo combate? Voy a terminar tomando algunos conceptos del licenciado Thomas. En el fondo no tenemos que olvidar que acá hay un negocio. El peligro del narcotráfico no es solamente la venta, todo lo que, la venta de estupefacientes y cómo ataca esto a nuestros jóvenes o a los adictos, sino también los fenómenos criminales que se generan alrededor del narcotráfico. Fenómenos como el sicariato, fenómenos como la violencia para ocupar espacios, la banda que ocupan territorios y que se disputan nodos de venta. Pero también no hay que olvidar que es un negocio y una mitigación eficiente y un ataque eficiente al narcotráfico implica también ir por sus bienes, ir por sus ganancias, lograr recortar esas ganancias también, que el narcotráfico se vuelva un mal negocio. Este ataque integral, salud pública, acción social, represión del narcotráfico y también el combate, a lo que son las ganancias, abordar el problema económico patrimonial del narcotráfico son fundamentales para tener un abordaje eficiente en la materia y controlarlo. Porque está claro
que como buen fenómeno criminal y social es prácticamente imposible erradicarlo, pero sí controlarlo, mantenerlo dentro de márgenes razonables y que no penetre en nuestras estructuras sociales ni en las estructuras del Estado, ya sea de seguridad, de la justicia y de la política, como bien marcaba el licenciado Toma en su locución. Así que con esta visión es que nosotros pensamos desde los distintos estamentos de la justicia, de la seguridad y de la política, que hay que abordar este fenómeno. Muchas gracias. Escuchamos. Muchísimas gracias a todos. Solamente me voy a parar para agradecerles a las autoridades de la Universidad de Belgrano, la Facultad de Derecho, el Observatorio, a mi querido amigo entrañable Alejandro, que es un profesional con todas las letras. Y también me quería parar para hacer un breve comentario de los videos que pasaron. Y la verdad, lo que da es impotencia, ¿no? Esa es la palabra. No es ni enojo ni es tristeza. Es impotencia, que es el peor de los sentimientos. Es esa sensación cuando uno lo veía hablar a estos personajes corruptos, mafiosos. La verdad que uno tiene esa sensación como que nada es suficiente. Porque esa es la peor delincuencia. No el que roba con un arma en un quiojo. Eso, los que tienen poder, los que tienen un arma en la cintura, los que tienen autoridad. Eso es lo peor. En términos, como decía la profesora de la Austral, que justamente se dedica a dar clases explicando un poco lo que son los delitos de trata de personas, de la doctora y profesora Larcha. Ella dice, hay ciertos delitos que son justamente los que convocan al observatorio, que son imposibles de realizar sin la cooperación y la complicidad y la autoría principal de personajes corruptos, de funcionarios públicos, de policías, de fuerzas de seguridad. Toda esa escoria que no sale a robar un taxista o una señora mayor, pero que con una lapicera deciden y disponen justamente la vida de tantas personas. Ahora sí, dicho esto, y para no ahondar más en el tiempo que me han gentilmente consignado para escucharme, voy a comenzar con la parte puntual de mi posición. Lo que yo voy a hacer, como bien dijo el doctor Becky, es hablarles un poco desde la trinchera. Yo me dedico a la profesión. Y lo que voy a hacer también, haciendo un análisis de la ley penal de estupefacientes, la 23737, mi intención justamente es explicarles por qué en la praxis, es decir, en la práctica, la ley en realidad que fue creada, como bien dijeron, sancionada en la década del 90, principios del 90, y después de que justamente fue la última de las 3 convenciones de la ONU de la lucha contra el narcotráfico, como un poco para emparejarse con el compromiso internacional asumido de investigar y sancionar los crímenes de narcotráfico. Lo que yo voy a hacer es criticarla, como hacemos los abogados. Ustedes estudian abogacía. Lo que voy a hacer es criticarla. Yo le voy a demostrar o intentar demostrar, en mi opinión, es porque la ley, así como está, lo único que hace es abarrotar el sistema de consumidores, de vendedores de lo que se llama los microtraficantes o narcomenudeo, y la serpiente sigue conservando su cabeza, que es las grandes mafias del narcotráfico, el lavado de dinero y toda la ingeniería esa criminal con funcionarios públicos, que es lo que justamente inunda las calles y genera el flagelo de la droga a nivel mundial. En definitiva, como está conformada la ley penal de estupefacientes del I3737, lo que se hace es, y ya lo van a ver por qué, es una expansión del punitivismo. En palabras del tratadista español Silva Sánchez, sería un derecho penal de varias velocidades, acelerado, en donde en definitiva se pierden garantías constitucionales y se logra el efecto inverso. Como dije, condenar al que en realidad no tenemos intención de condenar, abarrotar el sistema justamente y los recursos, agotar los recursos que están destinados a cortar la cabeza a la serpiente, están destinados a justamente a estas causas de flashes para demostrar que se están cumpliendo con los compromisos internacionales. Nosotros, ¿a quién queremos atrapar? Nosotros queremos atrapar a los Pablo Escobar, pero no ese personaje carismático que nos venden los medios de streaming, que uno pareciera que hasta uno diría, en cierta forma,
parecía no era tan malo. No se confundan, no cumplen todo lo que ven. Nosotros a los que realmente queremos atrapar justamente son a los Pablos Escobares, ni a los consumidores, ni a los cultivadores, ni a los punteros de poca monta. Como bien dijo acá el colega Francisco, el narcotráfico es un delito complejo, es transfronterizo, es multimillonario y es imposible de realizar, como dije antes, sin la cooperación de las estructuras que tienen autoridad. Los funcionarios públicos, las fuerzas de seguridad, las fuerzas, los controles aduaneros y demás. Como dicen mis hijas adolescentes, les voy a compartir un facto, o dos a lo largo de mi exposición. El narcotráfico como tal tiene dos caras, o caretas, como prefieran llamarle. Una que es la que todos conocemos, que en realidad en la historia argentina son pocas las veces que se han logrado desarticular grandes y complejas operaciones de narcotráfico. Se me viene a la mente, a lo mejor yo a mis 42 años, la primera que se me ponía a la mente a lo mejor es la que se llamó Operación Langostino. Y después, más cercano al tiempo, podemos recordar el Carbón Blanco, que estaba liderada por un abogado, y un par más. Pero realmente si yo les digo, díganme 1, 2 o 3 narcotraficantes grandes y grandes bandas desarticuladas, probablemente van a seguir pensando en los Zetas de México, de lo que pasó en Colombia y demás, pero acá en Argentina, silencio de radio. Esa es una de las caras. Y la otra cara es la que nos venden para justamente dar cumplimiento con los compromisos y las presiones y lo que pide y solicita la sociedad. Esta expresión de justicia la vamos a ver reflejadas en las estadísticas. Esta expresión de justicia es: miren todas las causas que hay, no vamos a abasto, tenemos a los policías en la calle controlando, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, estamos metiendo gente presa para que no maten a sus niños. Pero no, esa es la cara que marca justamente la ley penal 23.7.300 como está plasmada. ¿Y por qué? Porque la normativa en su diseño y fundamentalmente en su ejecución enfoca los recursos de las fuerzas de seguridad del sistema judicial en la persecución justamente de los eslabones más débiles de la cadena, que es el consumidor y el narcomenudeo. No vamos a dar una clase de moralidad y decir si está bien o no consumir, asunto personal, pero no hay que sacarse la careta justamente y no ser hipócrita, que a nosotros no nos interesa que agarren al que tiene 2 plantas en el balcón acá en la esquina, y lo que queremos es que agarren al narcotraficante que ingresa la droga, lo distribuye, lavan el dinero, matan y cometen todos estos crímenes terribles que vimos en los videos que pasó el doctor Becky. Acá tenemos están en internet, es un sitio web que está en constante actualización, es del Procunar, que es la Procuraduría de Narcotráfico justamente, y como pueden ver en la filmina, la parte azul oscura, que es la que marca el 41%, son causas iniciadas para tenencia para consumo personal. ¿Qué les dice esto? Es una pregunta retórica, no se asusten, no voy a agarrar a nadie de punto. ¿Pero qué les dice esto? Imagínense, de todo el sistema, esto es a nivel nacional y los últimos del 2020 al 2024. Y la tendencia es siempre igual. ¿Qué les dice esto? La mitad de todos los esfuerzos nacionales y federales, inclusive también con el tema de la desfederalización del gobierno, perfecto, es para consumo personal. ¿Ustedes tienen idea la multimillonaria cifra que es eso en jueces, en fiscales, en sistemas, en detenciones, en política criminal, en recursos, en patrullajes, en peritajes? Y el otro 33%, que es el artículo 5C de la ley, que es comercio o tenencia, incluye también el que le vende una piedra de marihuana traída de Paraguay a un amigo en un boliche. Entra ahí también. Y fíjense que el 5%, que es el contrabando de estupefacientes como tal, bueno, dije elocuentemente, es el 5% todo esto. Bien. Entonces, como pueden ver, justamente esto no combate las estructuras complejas del narcotráfico, que son los responsables del lavado de activos, de la logística de gran escala y los homicidios espantosos.
¿Y por qué pasa esto desde la ley 23737? Ustedes ya me han comentado que ya han dado penal 1, han dado penal 2, y lo que les voy a hablar un poquito es de que la ley esta está plagada de tipos penales de tipo de peligro abstracto. No sé si recordarán lo que son los delitos de peligro abstracto, pero lo que hace el delito de peligro abstracto es alejarse de la lesividad. Es decir, el derecho penal constitucional lo que hace normalmente es buscar cuál es la lesión que generó el sujeto activo con su accionar, o sea, comitivo o de omisión. El tipo de peligro abstracto lo que hace justamente es traer más cerca la barrera punitiva, es decir, acercarla justamente para que no se llegue a lesionar. ¿Lesionar qué? La salud pública. Y este bien supraindividual que la ley dice que protege, en realidad no protege nada. Ustedes saben muy bien que el derecho penal siempre llega tarde, o sea, llega cuando ya está la persona muerta y ahí se activa el derecho penal. Entonces, ¿qué hace para solucionar esto la ley? La ley retrotrae esta parte al principio, justamente, y dice, bueno, no vamos a esperar que la salud pública esté afectada. Ya vamos a sancionar desde el vamos cualquier conducta relacionada con los estupefacientes. Y esa es la peor cara del derecho penal, porque ya no es de última ratio el derecho penal. El derecho penal pasa a ser de primera fila, de primera línea. Te castigo porque tenés, te castigo porque haces. No importa que no hagas nada, no lastimes a nadie, pero estás haciendo, estás temiendo. Bien, entonces, a su vez, encima los delitos de peligro abstracto se suelen subdividir en delitos de mera actividad y de tenencia, que como dije, es esto. No importa que no lastimes, estás haciendo algo que a mi juicio pone en peligro la salud pública y no te lo voy a permitir. Y las penas son muy altas y son para todos iguales, de 4 a 15 años. Así empieza la ley, de 4 a 15 años con casi todos los supuestos. Esto obviamente no es nuevo ni es una ocurrencia mía, esto no es una cuestión mía de que soy un ilustre abogado, sino ya lo dijo Muriel Cárdenas Gibay, ministra de la Corte Suprema, en el famoso y celebrado fallo Arriola, que me imagino que todos ustedes lo conocen, donde básicamente en términos mundanos se despenaliza la tenencia para consumo personal justamente por el principio de lesividad y de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional, 75, 16, 22 y tratados internacionales y convenciones aplicables al caso. O sea, si no hay lesión, si esto no trascendió de la esfera íntima del sujeto, solo será juzgada por Dios en todo caso. Nosotros estamos exentos, los magistrados, de juzgar esta conducta. Esto que dijo Argibal justamente es por la cantidad tremenda de casos, como vimos, de consumo personal. Si podemos ir por favor a Firmina 2, ahí está, ahí lo tenemos. ¿Qué les está demostrando esta Firmina hablando de los casos de consumo personal? Fíjense, el 55% de las causas iniciadas en los últimos 4 años tiene un imputado solo, lejos de ser una estructura compleja de narcotráfico. El 30% tiene 0, significa que no lograron individualizar a nadie. Una persona imputada, dijimos el 55%, y 2 es el 10%. 3 o más es el 5%. Recuerdan que el Código Penal establece la asociación ilícita del 210 y el concepto de banda, plenario Quiroz del 89, lo establece en un mínimo de 3 personas. En los últimos 4 años, ¿cuántas causas del sistema totalmente atestado de causas penales hay por narcotráfico que involucran una banda, una asociación ilícita, o sea, una estructura compleja de mínimamente 3 personas? El 5%. Creo que la gráfica del Promunar es elocuente por sí misma. Ahora bien, si podemos ver también la tercera. Mire, cómo va creciendo exponencialmente las causas de narcotráfico hasta llegar al 2024 a las 20.703 y conforme los parámetros que les había explicado anteriormente. Entonces, ¿dónde van los recursos de todo el aparato que tiene la justicia, el poder público y político para combatir todo esto? Justamente van a los consumidores y a los que venden de a poco acá en la esquina, de a poco allá, y no sirven para atacar lo que realmente nos convoca aquí para controlar esta serpiente tan grande que es el narcotráfico. Yo
Ya excede el tiempo, así que en honor a mi compromiso con el doctor Becky, voy a redondear. Lo que les quiero explicar, o al ver si al menos podemos llegar a un entendimiento en común para que cuando se vayan de aquí puedan decir, en eso tenía razón, es que desde la ley algo tenemos que modificar, y no sería esto una exposición de mi parte correcta, sino al menos desde como ciudadano, padre y también abogado, diera alguna propuesta de lo que se puede cambiar. Pero nada tan complejo, técnico y bien explicado como los preopinantes, que son mucho más sabios y distinguidos que yo. Sin embargo, mi propuesta fue desarrollada humildemente, se llama las 3 RE. Las 3 RE es la reorientación de la política criminal, la reasignación de recursos y la reconducción de la investigación estratégica. Es decir, la reorientación de la política criminal es que dejémonos la hipocresía y despenalicemos de facto y de iure el tema del consumo personal para que no sea el consumidor quien tiene que demostrar inequívocamente, como dice la ley, que esa cantidad que tenía era para su propio consumo, sino que la ultrafinidad sea el objeto que debe probarse en el dolo de tráfico. Es decir, yo puedo probar inequívocamente que usted tiene para vender. No que yo tenga que probar que la tengo para que consumir. Volver al principio liberal del derecho penal, no al simbólico que es estas estadísticas, mire cómo estamos trabajando. En cuanto a la reasignación de recursos, pongamos el dinero en las partidas presupuestarias en donde hay que ponerlo. ¿En dónde hay que ponerlo? En la investigación compleja, en los lavados de activos, en esa gente que mueve millones y millones y millones, no en el tipo que está con Crocs en la esquina en un barrio pobre. Y finalmente, justamente, el foco en la ruta del dinero y no de la sustancia. Esto es algo que yo no entiendo, si es que yo soy muy rebelde o a nadie se le había ocurrido antes. O sea, no busques de dónde te miro la sustancia porque no lo vas a encontrar y no vas a llegar. Fíjate a dónde va el dinero. Es el dinero lo que tenés que rastrear, porque ahí se esconden los que tienen el poder de traficar. No el que vende y tiene vuelto del bolsillo, o que trabaja con Mercado Pago y ni Mercado Pago se da cuenta. Solo así dejaremos de usar el poder punitivo del Estado como una herramienta meramente simbólica, destinada a calmar la alarma social o engrosar estadísticas como las que vimos de Procunar, con causas de escasa lesibilidad, para convertirlo en un instrumento de última ratio, como diría mi amigo Alejandro, quirúrgico, eficaz y orientado a la desarticulización de las estructuras criminales realmente complejas. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, espero que les haya quedado algo de todo esto. Ahora vamos a pasar a otro sector, que es el periodismo de investigación. Tenemos acá un héroe de Malvinas, excelente periodista de investigación, con muchos años. Gracias, Cristian Margo, otro periodista. Les pido un aplauso para los dos periodistas que están en la sala. Becky Apado, esa lomba de Belgrano, Fuerte Bagana. Vamos a conectarnos finalmente con el amigo Daniel Enz. Con Daniel los conocimos en Entre Ríos. Él es un tipo estrictamente ético y con poca paciencia, así que voy a tratar de no molestarlo. Nuestra historia quedará para otra oportunidad. Tuve oportunidad de conocerlo en un tema personal, un tema que me tocó investigar en un crimen terrible en Entre Ríos, pero eso quedará para otro momento. Igual mi sentimiento para Alejandra Natalia Martínez. Daniel es el director de la revista Análisis, como dije, de Entre Ríos. Hace más de 30 años que documenta innumerable cantidad de casos en Entre Ríos. Voy a repetir las obras porque me gustaría que los chicos tomen nota de esto, o lo graben o lo filmen, y en algún momento, cuando tenga tiempo, si algo de esto les interesa, puedan leer alguno de los libros de Daniel. Rebeldes Ejecutores, Código de Fuego, El Día del Juicio, Las Flores de Fernanda, Tierra, Sociedad Anónima, Herencia de Familia, Abusos y Pecados, y El Nido, una obra que fue premiada por FOPEA, de la cual también Daniel es integrante, al mejor libro de investigación acerca de la corrupción entre justicia y política.
Sicarios de la Caja, la banda de los contratos, y Crimen por encargo, su último trabajo donde investiga sobre el asesinato del escribano Rubén Calero, con grandes connotaciones de corrupción y política. Daniel es un ejemplo para mí, humana y espiritualmente. Ha sido denunciado, perseguido y difamado, como les ocurre a los periodistas de investigación por su trabajo, pero a pesar de ello nunca cedió ni se cayó. Sufrió muchas presiones, campañas de descrédito, intentos de lo que la jerga mafiosa se define, como ya les dije, también investiguenlo, alumnos, los asesinatos de carácter, porque posiblemente les ocurra a ustedes si realmente quieren cumplir con su función. Pero él respondió con la verdad y la evidencia. Bienvenido, Daniel. Ya escuchaste las exposiciones, quiero saber si estamos bien con el sonido, si me estás escuchando bien, y quiero saber si salí bien. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y que se habla Alejandro Becky, que como decía, nos conocemos hace tiempo, ¿no? Creo que estamos en serios problemas a la hora de investigar corrupción, narcotráfico o trata de personas en nuestro país, y en especial en las provincias argentinas. Vivo, como dijo Alejandro, en la provincia de Entre Ríos, en Paraná, y por ende trataré de hablar sobre lo que nos sucede en nuestras provincias, en especial en la zona mesopotámica, ¿no? A mí me preocupa mucho el desinterés del dirigente político, del diputado, del senador, del intendente, o la falta de acción y reacción de los propios hombres y mujeres de la justicia, donde obviamente existen muchas excepciones para combatir los mitos de corrupción o narcotráfico en nuestro país. No nos vayamos tan lejos, pasaron las campañas para estas elecciones de medio término del domingo pasado, y es como que los gobernantes y los candidatos siempre trataron de mirar para otro lado, salvo algunos casos concretos, como lo que ustedes hacían referencia del triple crimen de Florencio Varela, que es demostrativo, como dijera Toma, que es que ya tenemos instaladas prácticas narco de muerte y torturas muy parecidas a las aplicadas en los peores lugares de México, ¿no? O lo que provocó la caída política del diputado Esper, pero en la mayoría de las provincias fueron temas que no estuvieron en agenda, no estuvieron. Y está claro que eso no está bien, por más que sean elecciones específicas del Congreso de la Nación, porque la gente reclama cada vez más que la dirigencia se involucre, se comprometan estas cosas, y solo ve que no tiene respuesta o solamente hilvanan algunas frases para la ocasión porque están de campaña. Pero cuando uno le pregunta algunas cuestiones específicas, dejan al descubierto su desconocimiento y su falta de interés. Si hubo algunos avances en los últimos tiempos, sí, hay que reconocer que es verdad. El Gobierno Nacional hizo una tarea interesante en Rosario para combatir el delito narco en estos tiempos, pero no alcanza, ha visto que no alcanzó. Porque no es solamente Rosario, y preferimos no hablar de conurbano bonaerense, que ustedes conocen más, donde a diario suceden casi los mismos hechos que en el sur de la provincia de Santa Fe. No es suficiente desplegar solamente fuerzas de gendarmería cuando las grandes rutas del narcotráfico son las que transitan por río, donde embarcaciones sin control van y vienen en medio de la noche y la madrugada, siempre coordinado con avionetas que van previamente arrojando cargamentos de droga al agua y siguen su periplo como si no pasara nada. Eso lo seguimos padeciendo en toda esta zona. Pero si a los hombres de prefectura no les proveen combustible para sus lanchones o los sueldos siguen siendo bajos, es imposible instalar buenos controles en regiones como la metro, ¿no? Porque los tentáculos del narcotráfico y la corrupción siempre terminan ganando la batalla. El pago de una coima importante a un hombre de una fuerza de seguridad en diferentes lugares inhóspitos siempre es más tentador que un sueldo raso que tiene pocas modificaciones en la mensualidad. Y a ello hay que agregar los nichos de corrupción permanente, gobiernos tras gobiernos, del sistema penitenciario federal o provinciales, por lo cual buena parte del negocio narco se sigue manejando desde las cárceles, lo que resulta inconcebible. Pero nadie avanza para desterrarlo de una buena vez. Se prefiere adoptar algunas medidas transitorias para así lograr una respuesta de ocasión ante determinado tema, y luego se sigue con lo mismo. Y anoto un detalle no menor que lo hemos vivido en Paraná. La obsesión de jefes narcos, ya no de meterse en estructuras de fútbol o en gremios, sino también en diferentes cuestiones
de gobierno y en política. O sea, aquí hemos tenido al exintendente Sepio Barico, ya fallecido, condenado por narcotráfico, porque se metió, porque hizo un acuerdo previo a llegar al poder con uno de los grupos narcos más fuertes, y eso lo terminó arrastrando después cuando la denuncia incluso surge a partir de nosotros que hicimos, Barico habrá asumido en diciembre del 2015, nosotros hicimos la denuncia en marzo del 2016. Vivimos en una sociedad donde la corrupción y el narcotráfico, que muchas veces van de la mano, están instalados, y anunciar que habrá pelea desde el poder político, insisto, muchas veces es solamente para cuestiones de campaña. La mayoría de la dirigencia, sea oficialista u opositora, se olvida rápidamente lo que prometió al acceder al poder y le resulta más fácil pactar con quienes participan de ese andamiaje corrupto o las células de crimen organizado. Y les molesta demasiado hablar de lavado de dinero, como usted también mencionaba. Algunos se cuidarán un poco más para que nadie se entere. Habrá también quienes se mantengan en sus preceptos morales y éticos, pero dejarán de pregonar la lucha contra tales flagelos. El funcionario, el legislador, se olvida rápidamente y lo absorbe el sistema. Los organismos de control no controlan como deberían, pero eso sí, sus altos funcionarios cuentan con los mejores sueldos del Estado. Y contar con esos niveles de ingresos les cambia la vida y nadie los quiere resignar cuando se llega a esos lugares de poder. Insisto, hay muchas y honradas excepciones. A cambio, habrá silencio, poco accionar y mirar para otro lado. A lo sumo, de vez en cuando se subirá algún informe en la web oficial como para cumplir, pero no más que eso. En esta sociedad argentina siguen existiendo funcionarios judiciales que les interesa poco y nada llevar adelante una investigación por un delito de corrupción que se le asignó, y por ende apuestan a su fracaso antes de avanzar 20 metros y terminan firmando un acuerdo con el corrupto a cambio de un ascenso en la estructura judicial de poco tiempo. Porque no solo el poder político reconoce su actitud servil, sino también la cúpula judicial. Y lamentablemente, esos pocos funcionarios judiciales que luchan a capa y espada en medio de una inmensa soledad y cercados por la perversidad del poder, quizás puedan avanzar en una causa compleja de corrupción. Claro que también debe saber que a la vuelta de la esquina tendrá que enfrentarse con un esquema de desgaste personal que puede afectar, obviamente y usado por medios pagos y en redes sociales, no solamente a él, sino también a cada uno de los integrantes de su familia, de persecución permanente, con amenazas de jury o juicio político que muchas veces llevan a ese fiscal o a un juez a dar un paso de costado y renunciar al cargo que ocupa por no poder soportar la presión que genera esa sanitarias. Quizás hasta condenen a ese corrupto o narco que se viene investigando, pero la venganza para el fiscal o el juez que lo investigó será la renuncia, la destitución y el ocaso. Ese fiscal que asuma el compromiso de enfrentar al poder corrupto o narco tendrá también que soportar que en cada turno le llenen el despacho con cientos de causas de diversa índole, como marcaba recién el abogado, la mayoría por delitos menores, y seguir contando por una sola persona como colaboradora, pese a quizás pasaron 40 años de democracia en este país y los tiempos cambiaron. En esta zona, un fiscal o un juez a principios de los 90 recibía no más de 10 denuncias por turno. Hoy son más de 600 u 800 y llegan a 1000, y con la misma gente trabajando a su alrededor. No tiene más, tiene la misma gente que cuando tenía 10 denuncias. Y la respuesta que le llega desde la cúpula judicial y desde el Poder Ejecutivo es siempre la misma: no hay presupuesto. Menos para quien alguna vez se metió por algún hecho de corrupción o del narcotráfico. Esto es lo que hoy sucede, por ejemplo, con la mayoría de las fiscalías federales de las provincias de esta zona. Tienen la misma estructura investigativa que tenían en los inicios de la democracia, donde era otro país, en anota las necesidades y los reclamos. Incluso en Rosario pasa lo mismo. Ese mismo fiscal tendrá que ser consciente que esa cúpula judicial de una provincia hará lo imposible para, junto al legislador complaciente, ver la forma de cambiar la normativa penal y que ello siempre favorezca a los corruptos del poder, en acuerdo con esos abogados defensores del poder
cuyos ingresos por año se pagan desde alguna caja política del poder y no sale del bolsillo de los acusados, que pactarán cada cosa con las cúpulas para que ese corrupto nunca llegue a una cárcel. Es más, batallarán primero hasta el final para que ese defendido tenga el beneficio de la prescripción de la causa o incluso que jamás llegue a ser condenado. Al fin de cuentas, si pasan unos años, casi nadie se acordará de lo sucedido y hasta quizás pase sin trascender. Mientras tanto, esa cúpula judicial que tanto presiona a los escalones inferiores no informará nunca de sus gastos, ni de sus fondos reservados, ni de sus viáticos, ni viajes, ni de las visitaciones que acuerda, como si fuera una estructura reservada que no le corresponde dar respuesta al ciudadano común y al periodista inquisitivo. Olvidan e imponen esa práctica de que no tienen nada que informar a la opinión pública cuando su sueldo proviene de los impuestos del hombre común y tienen el deber de informar de lo que hace con el dinero público. En síntesis, para no ser más extenso, vivimos una situación preocupante en nuestras estructuras del poder, cada vez más preocupante, y por más que duela decirlo, desde este lugar de periodista no encuentro demasiadas salidas ante esto. Gracias. Daniel, te pido un aplauso, por favor. Vos, ve. Daniel, clarísimo todo. Hay 2 preguntas que recibimos y que hemos sintetizado. En 2 minutos, por favor, si nos podés contestar a pedido de los estudiantes de la Universidad de Belgrano y el público en general. ¿Cuándo considerás que desapareció el periodismo de investigación en el interior del país? Y estamos mal. Estamos mal. Porque la gran mayoría de los medios, y acá cada uno se tendrá que hacer cargo, prefieren no investigar o no apostar a la formación de un equipo que se dedique a la investigación, para que haya temas que no se sepan más allá de lo formal y cortés. En la mayoría de los diarios de capitales de provincia desaparecieron las investigaciones periodísticas. Siempre es más fácil pactar con el gobernador de turno e informar solamente del acontecer diario. Ese empresario periodístico, insisto, hay excepciones porque existen. No duda en subordinarse a la extorsión del hombre público que desde el lugar de poder que ostenta dice que debe salir y que no, qué se debe decir y que no, porque de lo contrario tendrán que soportar el castigo económico de los recortes publicitarios. Para muchos empresarios periodísticos, en tiempos en que desaparecen los diarios de revista por el avance de Internet, es más fácil subordinarse a esa actitud de confrontar tal posición y pelear por más libertad y por respeto profesional del periodismo. Y eso es preocupante y doloroso. Pero bueno, yo creo que hay muchos periodistas serios, profesionales, formados, comprometidos, luchadores y con marcados sitios heréticos. Pero si los empresarios no le permiten hablar, no tendrán mayor margen y menos en este país en principio que las cosas cuesta cada día más, ¿no? Solo se irán diciendo verdades algunos pocos, pero con eso no alcanza. Vamos con la segunda. ¿Cómo es hacer periodismo de investigación en el interior y vivir bajo la presión política y judicial? Hola. Hola, ahora si me levantan un poquito el audio de Alejandro. ¿Me escuchás, Daniel? Sí, un poquito, pero te escucho. ¿Cómo es hacer periodismo de investigación en el interior y vivir bajo la presión política, judicial o del mundo narco? Yo le cuento un dato. En estos días yo voy a cumplir, se van a cumplir 20 años que vivo con custodia policial. 20. Noviembre del 2007. Pero bueno, yo creo que hay que seguir peleando como siempre. Uno sabe que ocasiona problemas en la familia, en los amigos, pero también sé del compromiso que tenemos que tener en este tiempo que vivimos. Y no dudo en seguir investigando y denunciando cosas. Daniel, súper agradecido, sé que tenés múltiples compromisos, sé que tenés muy poco tiempo, te agradezco muchísimo en nombre mío, personal, porque sos un amigo, pero sobre todo de la universidad.
de las autoridades, de los alumnos que te escucharon y del público en general. Bueno, ahora sí. Bueno, quería agradecerte, Daniel, mandarte un fuerte abrazo, agradecerte mucho tu tiempo y en nombre de las autoridades de la facultad decirte muchas gracias, sobre todo de los alumnos, porque creo que es la primera vez en su vida que escuchan que en la Argentina hay un periodista que tiene que vivir 20 años con custodia policial. Te damos este fuerte abrazo y te despedimos. Gracias. Bueno, ya entrando a la recta final, quiero pedirle algo, sé que no le va a caer bien, pero le voy a pedir a mi amigo Dino Beliollo Clavot, que aparte es la máxima autoridad y el doctor Frontera, no quiero que me tire con nada. Quiero que vean, quiero que me digan cómo lo vieron, qué sintieron, qué les pareció, que nos digan en pocas palabras qué piensan de esta presentación, de los oradores, si creen que ha sido útil para los estudiantes y para el observatorio, para la universidad, si se han cumplido las metas que tuvieron al crear este prestigioso organismo. Bueno, buenos días. La verdad que la elocuencia de los expositores me releva demasiados comentarios sobre las cuestiones que aquí se trataron. La verdad que les agradezco mucho a todos los que están aquí y también a nuestro amigo de Entre Ríos. En primer lugar, quiero contarles que este observatorio nació de una idea que tuvimos cuando pasó el caso de Loan. Dijimos, la universidad tiene que tener alguna respuesta. Nuestras funciones, aparte de la docencia, también involucran la investigación, involucran todo lo que es la extensión, es decir, la llegada de nuestros estudiantes, para los cuales fundamentalmente generamos esta reunión y la próxima seguramente, para que estén cerca de la realidad, lo que pasa en la realidad, y se comprometan con ello. Por eso también los llamamos funciones de extensionismo. Acá se ve claramente esta cuestión. Entonces, el 2 de julio del año 2024, con el rector, presidente de la universidad, el doctor Dios, le dijimos, vamos a crear el observatorio del delito de tratas de otros crímenes adelante, fue la resolución de presidencia número 48. Lo digo porque nos gusta también resaltar el papel que deben cumplir las universidades, las academias, para tratar estos temas tan complejos, de delitos tan complejos, que preocupan a toda la sociedad. Y además involucrarnos con la academia, que de eso se trata. Entonces pensamos en distintos ejes, se imaginan con el monstruo Betty, todos los cambios de opiniones que tuvimos para poder llevar gradualmente nuestras actividades desde la academia y los distintos ejes y funciones que le vamos a dar a este observatorio. Un eje institucional, un eje académico, un eje social, a eso me refería recién, un eje judicial, un eje internacional y un eje comunicacional. Esos son los compromisos que asume la universidad. ¿Qué quiero decirles? Contamos con el aval de todo el cuerpo directivo de nuestra Fundación Universidad Belgrano. Siempre recordamos el ejemplo que nos dio Lino Porto, nuestro fundador, que insistía también, y también era penalista. Cuando fundó la universidad era secretario de juzgado. Y bueno, sabemos también que muchos de los estudiantes, cuando abrazan la abogacía, piensan en la cuestión del delito penal. Y entonces este compromiso nosotros también lo asumimos con todo el cuerpo directivo, pero también con nuestros profesores. Acá, por ejemplo, tenemos a la doctora Patricia Colombo, titular de criminología, otros profesores que nos acompañan, no puedo nombrarlo todo, tampoco acá poder estar todos, estamos en la semana de finalización de clase, pero sí hemos charlado especialmente también que es una cuestión no solamente del área del derecho y del derecho penal, sino que involucra otras áreas académicas de nuestras 36 carreras que se dan en esta universidad desde hace 61 años. Y eso realmente lo quiero destacar porque como decano de la Facultad de Derecho y vicepresidente de Gestión Institucional me siento muy reconfortado, muy alentado por esta mancomunidad de ideas que asume además compromisos, porque es muy fácil decir cosas,
dar discursos, pero también pasar a la acción, como hablábamos con Becky, pasar de la ley, de las ideas a la acción. Y eso también lo convocamos a los estudiantes que se encuentran acá presentes y a los que no están también, porque pensamos siempre que esa función universitaria dedicada a la formación, como también se dijo acá, generará los líderes de hoy, del mañana y del pasado. Porque de acá saldrán presidentes, de hecho, nuestro presidente es egresado de esa universidad, el otro candidato también es egresado de la universidad de aquel tiempo de la elección. Y varios ministros y responsables políticos también son egresados de esta universidad, también de otras universidades. De acá saben los legisladores, los jueces, seguramente le estoy hablando a alguno que va a ser a lo mejor presidente, legislador, juez, y también en el ámbito privado, directivos empresarios, que también tienen una función muy importante de aquí y hacia el futuro. Así que simplemente yo quería recordar esta función universitaria que no delegamos y que la asumimos plenamente, y también nos comprometemos a seguir trabajando con nuestro querido doctor Petty y su equipo trans e interdisciplinario, para el cual estamos muy contentos de poder seguir trabajando en próximas convocatorias que no van a dejar de lado estas funciones fundamentales que tienen que ver con la investigación, el análisis y la difusión del conocimiento de estas problemáticas que muchas veces no nos dejan dormir. Así que agradezco todo esto que se generó hoy. Tal vez podríamos tener un marco de cientos y cientos de alumnos, pero también nos están viendo por YouTube y seguramente esto es un mensaje multiplicador que nosotros nos vamos a encargar de multiplicarlo día a día. Así que muchas gracias y beso. Desde la secretaria de INO, la doctora Colombo, que nos ha hecho una gran ayuda para movilizar a todo el personal a las primeras filas y con quien seguramente estaremos en contacto en el futuro. Quiero agradecer al personal de limpieza, que fue excelente, al administrativo, al equipo de vigilancia y mantenimiento, a Agustín, a nuestro operador técnico, a Nacho, que es un número 1 y que está siempre ocupándose de todo lo que es las conexiones, a mi esposa Evangelina Sierra, que está allá en control desde temprano, organizando y controlando que todo salga bien, por su paciencia, por su apoyo, al presidente Scioldi, con quien tuvimos la oportunidad de estar junto al decano doctor Belloyo Clavot, que nos ha dado unas palabras cariñosas, afectuosas y aparte constructivas, a los expositores, a Miguel Ángel, Francisco, Daniel, bueno, son mis amigos, Hernán, al equipo de mi estudio, a un héroe de Malvina que tenemos acá, que es mi amigo Jorge Taranto, que es el jefe, a mi secretario Alejandro Navarret, a mis colegas María Belén Couso Cornara y Víctor Elizalde, también compañeros de la maestría, a mi primo, amigo, a su esposa, que están acá también. Y para finalizar, espero que esto les guste, para despedirnos. Se trata, creo yo, de la esencia de este acto, ¿no? Lo que nos va a salvar, lo que los va a salvar a ustedes, por lo que ustedes tendrían que ocuparse y preocuparse y estudiar. Que es la solidaridad, la comprensión. Acá Miguel Ángel expertamente expuso de los peligros que soportamos hoy. Francisco con gran elocuencia nos contó cuál es la política criminal que se lleva adelante. Mi amigo Hernán, siempre punzante, puso de las IES sobre los defectos que tienen las leyes actuales, que ustedes tienen que modificar. Ustedes tienen que hacer proyectos de ley. Ustedes tienen que tener mociones. Ustedes tienen que ocuparse de estudiar la situación y de dar opiniones fundadas, con fuentes, con autores, académicos. Diferénciense de las opiniones livianas, como decía hoy. Muy gracioso el amigo Jesús Quinteo. Diferénciense, hagan la diferencia. Son universitarios, tuvieron la suerte, la familia, están en un lugar privilegiado. La universidad es un lugar privilegiado. Cualquier universidad, como dijo Dino, cualquiera, es un lugar de privilegio. Entonces, en este último video, creo que se sintetiza lo que es la solidaridad. ¿Vieron lo que es el bullying? Bueno, esta es la otra cara. Nadie tiene derecho a burlarse de nadie, por ninguna circunstancia. Este video es el anti-bully. Es por lo que nosotros movemos toda esta energía para tratar de ir en contra de lo que hacen las cosas mal.
Pero no solamente decir que vamos a ir en contra. Tenemos que ser los más malos de los buenos. Eso me lo dijo un viejo profesor. Acá en este video aparece un detalle importante. ¿Lo tenemos preparado? Sí. Cuando nosotros no estamos en nuestra casa, cuando nosotros no estamos cerca de nuestros seres queridos, cuando no los podemos ver o cuidar presencialmente, tenemos que tener confianza. Lo dijo Jacob, ¿no? Hernán. Principio de confianza. Confianza de que ningún tercero va a lesionar o atentar la vida de nuestros padres, de nuestros hijos. Tenemos que confiar en la sociedad. Tenemos que confiar en terceros desconocidos. Acá hay un niño que ante una situación llama a su padre, pero en lugar de su padre, que lo observa y no puede traer la competencia, al niño le sucede un milagro de su comunidad, que yo le llamo el milagro de la solidaridad. Es un video muy viejo, lo vi hace muchísimos años, es muy difícil recuperar algo buena calidad, pero tratemos de sacarlo lo que tiene. Le deseo de todo corazón que Dios y que ese milagro nos ilumine como argentinos para nuestro futuro y como comunidad. La moraleja tiende a enseñar que solo la familia, los amigos, la solidaridad, la sociedad empática y el trabajo nos salvará colectivamente como especie humana. Y mi último deseo para los estudiantes. Quiero hablarles a ustedes 2 segundos. Este observatorio es de ustedes, para ustedes, que serán los futuros jueces, fiscales, como dijo Dina, abogados, políticos, presidentes, funcionarios, y que deberán tener frente a frente en su despacho y reconocer cuando están frente a una víctima o a un manipulador o directamente ante un criminal mafioso y actuar en consecuencia y a conciencia. Este observatorio, en la idea de sus creadores, existe para convocarlos, para formarlos, para que trabajemos junto a la universidad, para aprender, para enseñar, para formar conciencia y fundamentalmente, como también lo dijo mi amigo Dino, inspirar la acción, no la anomia. Quedan todos invitados a que trabajemos juntos. Para despedirnos, este grupo encabezado por las autoridades de la universidad, doctor Frontera, muchísimas gracias. Quieren compartir e invocar que tengan en claro desde un principio y en todo momento que el mal encarnado por el crimen organizado no tiene su triunfo por su fuerza. La única razón es el silencio de los buenos. Y como dijo Cicerón, y ya lo vimos en la placa, quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Muchas gracias, vean el video, disfrútenlo. ఇప్పుడు వికలాంగ బాలుర 100 మీటర్ల పరుగు పందెం మొదలు కాబోతుంది. మీరంతా చప్పట్లతో ఆ చిన్నారులను ప్రోత్సహించండి. The next event is 100 meters running race for physically challenged children. Give them a big hand.